Bueno, ya estamos. Entonces, hoy tenemos aquí el periodista chileno y consultor en comunicación corporativa, Mario Alberto Gutiérrez Castillo. Usted ha hecho muchísimas cosas profesional con 29 años de experiencia en la industria de la comunicación. Ha sido también editor general de programación, conductor en Radio Bio Bio, Iberoamérica en Radio Chile, Mega, Canal Más 22, etcétera. Y es chileno, decía yo. Entre los temas, entre las preguntas que me han llegado, porque efectivamente Chile es un país bastante desconocido en Europa, a pesar del hecho que podría ser considerado como una tigre económica dentro de América Latina. ¿Cuáles son, según usted, las aspiraciones de la izquierda radical con respecto a la formulación de la nueva constitución? Las aspiraciones de la izquierda radical en Chile son básicamente las mismas de las que han sido siempre. Vale decir, establecer una especie de hegemonía política e ideológica basada en los preceptos y en los fundamentos del bolivarismo, del espíritu bolivariano, eh, como todos bien sabemos, que emana de Venezuela y Bolivia, básicamente, ahora con un brazo en Argentina a través de los llamados K, de los Kirchner, Alberto Fernández, en fin. La izquierda radical lo que quiere es desestabilizar el modelo político y el modelo económico para hacerse del poder, dado que no tiene la capacidad en términos electorales de hacerlo. La izquierda radical es un sector bastante vociferante como la conocemos en todo el mundo, pero en términos electorales no supera el 6 a 8% tradicionalmente en Chile. Vale decir, esto no es lo mismo que hace muchas décadas atrás cuando Salvador Allende resultó electo, eh, digamos, democráticamente, entre comillas, porque también hubo intervención del Parlamento en ese sufragio. Entonces, lo que busca la izquierda radical es hacerse del poder mediante distintas maniobras. Lo han intentado en el pasado sin mucho éxito, porque como te digo, no tiene un colchón, no tiene musculatura electoral. Sin embargo, con acciones de desestabilización mediante la violencia también lo han intentado. Básicamente lo que pretenden es que el modelo económico y el modelo político se vayan a piso a fin de poder establecer ellos una especie de salvación para los pueblos oprimidos, por decirlo de alguna forma. Ahora, eso para mí es una parte de la historia, no es toda la parte de la historia. No podemos ver la situación actual de Chile solamente a través de qué es lo que quiere hacer la izquierda radical chilena. Acá hay muchos elementos que también se tienen que conjugar y que lo podríamos ir conversando a través de esta conversación, digamos, de este diálogo. Por ejemplo, ¿qué injerencia tienen los grupos del Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, en los acontecimientos de octubre de 2019 y en las protestas de 2020, según usted? Según yo, eso tiene una incidencia importante especialmente en los grupos más radicales y en la juventud más radical. Nosotros venimos de un movimiento hace algunos años que se llamaron los pingüinos. No sé si tú tienes algún antecedente de eso, que los estudiantes. Bueno, varios de esos estudiantes se transformaron luego en parlamentarios. Carol Cariola, Camila Vallejo, Gabriel Boric, en fin, varios de ellos. Y ahí se generó una corriente, digamos, de la calle, de lo que se denomina la calle. Ahora, tú me preguntas, ¿qué injerencia han tenido? Yo te lo puedo comparar con lo mismo que dice Donald Trump respecto a las elecciones en Estados Unidos. Se puede decir mucho, mucho. O sea, uno puede especular y puede tener análisis, en fin, inferencias, presunciones, pero hasta ahora no ha habido ninguna comprobación. O sea, que esto haya sido financiado por el Grupo de Puebla o por el Foro de Sao Paulo, sigue siendo una acusación, sin mayores demostraciones, sin mayores pruebas. Te hago el parangón con Trump, porque sigue digamos, intentando establecer que han sido un fraude sus elecciones, pero tampoco ha demostrado pruebas. Es más o menos, no es ideológicamente lo mismo, pero es más o menos lo mismo que te quiero decir en cuanto a la injerencia de eso. ¿Por qué? Porque junto con los grupos violentistas que saqueaban supermercados, que quemaron estaciones de metro, en fin, que hicieron del sector de Plaza Italia, que se encuentra en el centro de Santiago, ese es un sector bastante simbólico, porque se suele asociar la clase baja de Plaza Italia hacia un sector y la clase más alta de misma Plaza Italia hacia otro sector. Entonces, ese es un sector simbólico. Fue vandalizado muchas veces. Esa es una parte, y que está acompañado, por eso ese componente político que tú mencionas es relevante, que tiene que ver, sí, con el Grupo de Puebla, con el Foro de Sao Paulo. Hasta ahora no hay ninguna demostración empírica de financiamiento o de organización. Es lo que podría uno medianamente sospechar. También, perdón, a ese fenómeno se une, digamos,
en todo lo que pasó desde el 18 de octubre, incluso hasta ahora, ayer o algunos días, incluso hoy en la tarde podrían haber protestas. Otro que yo le llamo de las tribus urbanas, que tiene que ver con el narcolumpen, o sea, la delincuencia y el narcotráfico, que está muy arraigado en nuestro país. Durante años quisimos hacer la vista gorda y barrer debajo de la alfombra con el narco en Chile. Decíamos que solamente Chile era un pasadizo, un puente de la droga. No, el narcolumpen se ha instalado incluso en la política en nuestro país. Por lo tanto, ese narcolumpen de destrucción, esas tribus que yo te menciono, también forman parte del componente del 18 de octubre pasado. Y posteriormente, adosado a ello, una manifestación legítima de demandas legítimas de parte de la ciudadanía ante un descontento que se fue acrecentando durante los últimos 4 gobiernos. Te digo, Michelle Bachelet, primer gobierno, Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2. Por lo tanto, son varias las cosas que hay que ver ahí. Para que se Gobierno, entienda, no, solo perdone si le interrumpe, para explicarle también la pregunta de antes. Yo no soy un analista militar, soy más bien un analista político, pero me parece casi bastante claro lo que ha pasado, por ejemplo, en la táctica que ha pasado durante las protestas, por ejemplo, en Santiago. Es decir, automáticamente destrozar las infraestructuras, destrozar el metro, es decir, bloquear la capital, la ciudad. Parecía casi una táctica militar. Por eso la gente, y yo también tenía como un pensamiento, a lo mejor efectivamente son activistas extranjeros, son grupos formados en el extranjero. ¿Me equivoco o hay también esta posibilidad? Porque usted me dice ahora que, por ejemplo, el narco tiene también esta capacidad y nosotros tenemos un ejemplo como lo de México, donde los varios carteles efectivamente no solo tienen esa capacidad militar, también se mueven como un ejército privado. exactamente, por eso te digo, para mí es multidimensional. Ciertamente puede haber una injerencia extranjera, no se ha comprobado nada de eso, pero ciertamente podría haberla. Pero también, como te reitero, está el componente del narcolumpen. Y se me olvidó otro factor más, que son las barras bravas del fútbol. Los antiguos hooligans en Inglaterra, ¿recuerdas? Bueno, eso está muy también inserto aquí en nuestro país y las barras bravas son delincuentes a sueldo, básicamente. O sea, ellos no van por ningún componente político a destruir nada, ellos van por el componente que les genera la adrenalina y el pago no sé, de los 7 a 8 dólares diarios. Y destruyen un estadio, así como destruyen Plaza Italia o podrían eventualmente destruir la moneda. A eso Sí. me refiero, digamos. Solo para que se entienda, porque a veces nos escuchan, por ejemplo, personas desde América Latina y tienen un poco la visión de un paraíso en Europa. Efectivamente, las economías son más sólidas, son más fuertes en Europa, en varios países europeos, no en toda Europa. Pero, por ejemplo, este tema de las barras bravas, tuvimos esta experiencia en la guerra de Yugoslavia, porque las Tigres de Arcán, es decir, la barra brava de la Estrella Roja de Belgrado, que era un equipo muy fuerte en ese tiempo, se transformó en un grupo paramilitar y prácticamente hizo estragos, hizo muchas violencias, sobre todo en contra de varias personas y en contra de civiles. Entonces, eso lo que está pasando, lo que podría pasar en Chile, ha pasado, por ejemplo, en Europa. Ahora, lo que hemos visto, por ejemplo, es que es increíble la cantidad, teóricamente por lo menos, la cantidad de votaciones, de elecciones que se tendrán este año. Yo creo que sean entre 7 y 10, pero dentro del marco del cambiamiento, del referéndum y todo, ¿cuáles son las matrices de opinión que se han construido en torno a la elaboración de una nueva Carta Magna en Chile? Poco, definitivamente poco aún. Hay poco, el país está como paralizado de cierta manera. Todo lo que conllevó la campaña previa al plebiscito por una nueva constitución, tanto por el apruebo como por el rechazo, se transformaron nuevamente en el epicentro de la efervescencia, ni siquiera política e ideológica. Es más bien de los traumas que arrastramos la gente, los chilenos. Una persona traumatizada con lo que fue la Unidad Popular y Allende, la otra porción traumatizada con lo que fue el gobierno del general Pinochet. O sea, hay poco de construcción hacia adelante. Si uno mira lo que han transcurrido
van a ser ya un mes desde que se aprobó la redacción de una nueva constitución. Ideas hay pocas. O sea, tú me preguntas sobre qué base se está elaborando esto, muy poco. Y hay una seguidilla de elecciones, como tú mencionas. De hecho, este próximo domingo ya parte esta maratón de elecciones con las elecciones primarias de algunos bloques políticos para llevar candidatos a las alcaldías y a los gobiernos regionales del próximo año, digamos. Pero elaboración, detalle, desmenuzar esta constitución para analizar qué se puede cambiar y qué se puede mantener, yo te digo que hay muy poco trabajo al respecto, excepto en algunos centros de estudio que se dedican tradicionalmente a lo mismo. Pero las personas comunes de la calle no tienen una idea realmente de lo que está pasando. No hay La una idea. polarización. Perdone, la polarización, nosotros en Italia sobre todo tuvimos durante un tiempo, fuimos la verdadera trinchera, el verdadero borde entre, vamos, el pacto de Varsovia y los americanos. Y entonces tuvimos también una guerra ideológica entre los exfascistas y los de izquierda. Los jóvenes, odio utilizar esta categoría, pero los jóvenes están interesados en la política, tienen una idea de lo que está pasando o desafortunadamente esta polarización traspasa las edades, traspasa las personas y también divide los jóvenes, los de 20 a, por ejemplo, 30 años. Los millennials, dices tú. Los millennials Sí, o la generación Z, es decir, sí, los que claro. son muy jovencitos ahora. Sí, mira, esa facción de la población está bastante desarraigada de lo que ocurre. Ellos, más que tener una visión respecto a izquierdas o derechas o puntos de vista ideológicos, tienen un pensamiento más bien de rechazo a todo lo que signifique alguna relación con el establishment, todo lo que signifique el modelo. Ellos se sienten muchas veces postergados. Estoy hablando de todas las clases sociales. En ese segmento etario, en todas las clases sociales, se sienten lejanos, se sienten algunas veces abandonados, otras veces se sienten que Chile les debe algo. Por tanto, ellos más que tener una posición ideológica, tienen una posición, te diría yo, sociológica, más bien sociológica, de estudio sociológico de parte de ellos. Ellos no saben muy bien qué fue la izquierda y la derecha, no saben muy bien qué fue Allende o Pinochet, tú lo dices. ¿Tienen alguna idea? Sí, alguna idea heredada de las conversaciones que escucharon cuando eran más chicos respecto de sus padres, pero ellos son outsiders. Ellos están en otra cosa. Acá en Chile tenemos un dicho que no estoy ni ahí. Es no demostrar interés por las cosas. Ellos no están ni ahí. Nosotros, perdone, antes de esta pandemia, nosotros vivimos en Italia, por ejemplo, casi una guerra entre generaciones. Es decir, hay la generación del boom económico, es decir, años 50, 60, 70 en Italia, que yo creo, y lo digo con respeto, ha vivido más allá de sus propias posibilidades, gracias sobre todo a las ayudas rusas o de la Unión Soviética y a las ayudas de Washington, de los Sí. americanos. Los jóvenes de ahora ya saben que no tendrán pensiones, que a lo mejor tendrán una vejez muy complicada, muy difícil, y entonces antes del coronavirus, muchos jóvenes no digo que odiaban, pero criticaban mucho las generaciones pasadas. ¿Ha pasado lo mismo en Chile o ha sido una protesta en contra, por ejemplo, del sistema de pensiones que me parece sea un sistema así, haya sido un sistema exitoso hasta la fecha en Chile? De parte de los jóvenes yo diría que no tiene mucho que ver con las pensiones. Algo de ellos saben de eso, pero no van al fondo, no están en el meollo de la discusión, de los temas técnicos o de los temas, digamos, laborales o temas de pensiones, nada, nada. Ellos actúan más bien desde la rabia, desde el desinterés, la rabia y la rebeldía. Y fíjate, te anoto un dato. Las últimas encuestas han demostrado que el, el desprecio, porque no hay otra palabra, el desprecio por la clase política, por los partidos políticos y por las ideologías es brutal. Se acerca al 60 o 65% que no se sienten identificados por nada. ¿Y por qué te lo digo? Porque ese segmento de edad que tú dices es el que más tiene agudizada esa posición de desarraigo, de separación. No hay una intención ni un interés de construir algo en común. Muchas veces estas protestas fueron una suma de Sí, individualidades. sí. Según usted, porque
yo creo que sea positivo votar, sea positivo que la población tenga interés en la política, haga política, pero para que se entienda, ¿cuáles serían, según usted, los cambios necesarios a la Constitución de 1980? ¿Hay Mira, necesidad de esos cambios? si hay necesidad, básicamente, mira, yo te diría lo siguiente, Chile tuvo un desarrollo económico muy por sobre lo que tuvieron otros países latinoamericanos, nosotros sobrepasamos largamente la línea de la pobreza en las últimas décadas, había un crecimiento real. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una sensación y un sentimiento de parte de la gran mayoría de la ciudadanía de que no es igual, o sea, no hay igualdad, no hay equidad, falta la redistribución de la riqueza es por donde pasan la mayoría de los anhelos, las frustraciones y las expectativas de la mayoría de los ciudadanos. Vale decir, en los últimos, en el plebiscito de 25 de octubre, fue una votación gigantesca, pero se votó por un qué, no por un quién. El desprecio que tiene la clase, la ciudadanía, la clase política, refleja perfectamente eso. No había un hombre, un Juan García o una Juana García por quien votar, porque eso es lo que provoca rechazo. Ahora, te digo, los cambios constitucionales, en este caso, yo creo que la necesidad que tienen un componente emocional. Tienen un componente emocional de que el proceso y el progreso económico que tuvo Chile no le llegó a todo el mundo. Si bien las cifras, digamos, Excel o las planillas Excel los porcentajes pueden ser muy bien administrados y leídos por los economistas y los especialistas, a la gran mayoría no le llega. Aquí hubo una mala distribución en muchos aspectos, en otros no, ¿eh? En otros claramente no, en otros tenemos índices que son altamente superiores a cualquier país de Latinoamérica, pero hay cosas que sí, es conveniente regular. Por ejemplo, el derecho de agua. En Chile no existe el derecho a agua. O sea, el agua en Chile es un bien privado, no es un bien público. Cosas de ese tipo fueron minando, fueron agrediendo a la emocionalidad de la ciudadanía. La separación de la élite eh, tuvo mucho que ver también. Fíjate, a lo mejor técnicamente, quizás técnicamente la constitución no sea tan importante de reformarla, pero emocionalmente y en términos de una mejor convivencia comunitaria, lo que se busca es que podamos construirla entre todos en la medida que la gente pueda participar y postularse a un cargo constituyente, que no es fácil, pero existe esa posibilidad. Es como partamos, no de cero, sí, porque nunca una constitución parte de cero, pero partamos desde un mínimo, pero construyámoslo entre todos. Pero ya me contestó más o menos en positivo, es decir, cómo podría fortalecer a la democracia chilena la elaboración de la nueva constitución. Pero, ¿cómo podría debilitarla? Debilitar la democracia o el sistema democrático. Debilitarla a la democracia chilena, sí, una nueva constitución. ¿Hay riesgos en ese sentido? Mira, yo no veo riesgos tan grandes, pero sí los hay. ¿Dónde puede haber un riesgo de que se dañe la democracia? En que sean los mismos políticos los que se empeñen en ellos mismos redactarla y ellos mismos sancionarla, digamos. Ellos pueden poner palos blancos, vale decir, ellos pueden poner personas que sean de su sistema de confianza para que elaboren un texto en virtud de sus intereses y después lo voten a favor en virtud de sus intereses. Ante eso hay que estar muy atentos. Eso podría contaminar y minar adicionalmente la democracia. Porque acá la rabia y el enojo, yo te digo, te iba a decir recién, se me olvidó, aquí esta no es una lucha de clases, esta no es del trabajador en contra del empresario. De hecho, los empresarios han leído mucho mejor las transformaciones sociales que vivió nuestro país. Aquí es una rabia, un encono del ciudadano con el político. Entonces, en la medida que pudieran participar en este proceso constituyente personas que no sean políticos, científicos, deportistas, académicos, en fin, que no vengan de la cuna política, eso estaría bien. De lo contrario, habría riesgo. Ahí derechamente habría riesgo. Y según usted, porque es usted también un emprendedor, ¿cuál es la opinión de los sectores productivos y los empresarios acerca de ese cambio, del cambio de constitución? Al principio fueron muy reticentes. Al principio algunos sectores conservadores fueron muy reticentes y muy celosos de lo que podría llegar a ocurrir y auguraban. O sea, aquí también ha funcionado mucho la campaña del terror, pero eso es muy propio de nuestro país. Somos un país un poquito atemorizado ante muchas cosas. Aquí en Chile cuando se discutía la ley de divorcio se decía que si se aprobaba la ley de divorcio era el fin de la familia. Cuando se discutía la ley de aborto se decía que eso iba a provocar que a las niñas pobres les pagaran por hacer aborto. O sea, hace poco cuando se habló del retiro del 10% de la Asociación de Administradores de Fondos de Pensiones,
una alcaldesa dijo que Chile se iba a incendiar, o sea, siempre ha habido esa campaña del terror. Pero como te decía, el empresariado es un tipo más conservador, obviamente, pero han entendido mucho mejor y se han adaptado a esta nueva dinámica en que la ciudadanía y la élite tienen que acercar y achicar esa brecha. Quienes han leído mucho mejor han sido, fíjate, los empresarios. Ellos se han ido adaptando y van a saber sacar sus buenos dividendos, por supuesto, como siempre, pero en buena hora, en buena hora. Al comienzo de nuestra charla, de nuestra discusión, hemos hablado de la responsabilidad o de las responsabilidades de la izquierda radical. Pero según usted, ¿cuál es la responsabilidad del gobierno de Sebastián Piñera en la actual situación del país? ¿Hay una responsabilidad en ese sentido? Mucha, muchísima responsabilidad de parte del presidente Piñera y de su gobierno. Primero porque ellos, bueno, esto es casi antonomásico, ellos forman parte de la élite y saben representarla perfectamente. El año pasado, antes del estallido social, hubo declaraciones de personeros de gobierno, de ministros, muy desafortunadas, que eran burlas. O sea, la élite como que se burla de alguna manera a la ciudadanía, desde una posición dominante. Por decirte una cosa, un ministro dijo un día que la gente, para que no le saliera más caro el pasaje del metro, que se levanten más temprano. Y tú ves en televisión a la gente a las 4:30, 5 de la mañana levantándose y haciendo la fila para ir al metro. Eso es una ofensa. En otra oportunidad, cuando subió mucho el índice de precios al consumidor, el IPC, subieron todos los precios. Y uno de los ministros dijo, bueno, pero para los románticos pueden comprar flores porque las flores bajaron de precio. En otro capítulo, digamos, por decir cierto fuera una teleserie, el ex subsecretario de Salud, a raíz de los atochamientos gigantescos que existen en los hospitales y en los centros públicos de atención de la salud, dijo, bueno, la gente ahí va a hacer vida social. Fueron bofetadas, ¿ya? Eso fue previo al 18 de octubre. Fueron bofetadas. ¿Qué te quiero decir con eso? El problema de actitud de la élite que predomina en el gobierno de Sebastián Piñera. Segundo pecado, por decirlo así, ha dejado que la violencia avance enormemente. Y el terrorismo, porque nosotros en el sur, en la Araucanía, el conflicto que tenemos con el pueblo mapuche, eso es terrorismo puro y duro. Y como ya es una costumbre decir en nuestro país, el presidente Piñera no ha tenido los pantalones para eso. No ha tenido la valentía, no ha tenido el coraje de enfrentar ni la delincuencia en todo el territorio nacional, ni el terrorismo en la parte de la Araucanía. Ahí tenemos dos graves falencias del gobierno de Sebastián Piñera. Tercero, falta de acuerdos. Cerrarse y de una manera obtusa y contumaz llevar adelante una idea que muchas veces va en contravía del sentido común, en contravía de la ciudadanía, en contravía de la historia, en contravía de la sensatez, y Sebastián Piñera es un tipo demasiado obtuso. Y él cree que puede llegar a las personas. Él, con su persona, molesta a la izquierda, al centro y a la derecha. Sigue empeñado en salir en televisión para hacer cada uno de los anuncios del gobierno sin considerar, sin pensar que la gente tampoco lo quiere. Esos son, en mi opinión, errores importantes que ha cometido el gobierno de Sebastián Piñera, que, como te digo, no lo quiere ya ni la izquierda ni lo quiere la derecha. Este es un gobierno, este es el Titanic. Para explicar un poco mi siguiente pregunta, en la Unión Europea prevé la libre circulación de los ciudadanos entre países. Vosotros en vuestra región del mundo tenéis el Mercosur que más o menos permite esta libre circulación. Pero en esta época de pandemia, la mayoría de embajadas, consulados han estado cerrados y las solicitudes de visa y demás trámites se han suspendido, cancelado, pospuesto. En este marco, según usted, ¿cuál es la política inmigratoria que aplica su país a todas las personas que deseen, por ejemplo, inmigrar para Chile? ¿Sigue una política de puertas abiertas? ¿Hay restricciones para el ingreso y la permanencia en el país? Y sobre todo, ¿cómo reacciona la población a las personas que llegan desde otros países de América Latina? Excelente tu pregunta, Alberto, porque me hiciste recordar algo que se me estaba olvidando respecto a estos errores que ha cometido el gobierno. El tema de la inmigración es desastroso, desastroso. Y esto proviene también porque aquí, como te digo, toda esta rabia, esta ira de la ciudadanía se tiene que concatenar son cuatro los gobiernos. Lo que pasa es que se concentran en dos presidentes, que Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. En cuanto al tema de la inmigración, comenzó en Bachelet 1, puertas abiertas, sin restricciones, sin revisiones, sin pasaportes, llegaban de madrugada
aviones a las 4 o 5 de la mañana, cuando ya no había funcionamiento de aduanas y entraban haitianos con unas tarjetitas de color verde, recuerdo, y el ingreso fue en demasía, mucho, 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 sin control, descontrolado absolutamente. Y eso ha provocado problemas grandes en la convivencia nacional. Yo te digo, hace 4 años esto no lo veíamos, pero a ver, es feo lo que te voy a decir, pero las hordas de haitianos, de dominicanos y posteriormente colombianos y venezolanos han traído problemas en la convivencia. Acá no es infrecuente ver riñas, peleas y hasta asesinatos entre chilenos y extranjeros y entre los propios extranjeros. Llegó mucho narcotraficante, o sea, colombianos, dominicanos y venezolanos prácticamente. Los haitianos no, los haitianos tienen una manera más respetuosa de convivir con nosotros, pero eso ha sido fundamental, ese problema ha sido fundamental. Y Piñera II, esta administración del presidente Sebastián Piñera, ha intentado eh, regular un poco más, endurecer más las barreras de entrada. Sin embargo, el otro día vimos que pasaron a Chile, a Tacna, desde Tacna, de Perú, hasta Arica, que es la primera ciudad al norte nuestro, 200 y tantos venezolanos de manera irregular y fueron trasladados acá a Santiago y todavía no se van. O sea, mucha gente dice, ¿qué hacen acá? Si no es en contra de ellos, pero si nosotros no tenemos trabajo, ¿cómo recibimos a más extranjeros? Y yo encuentro toda la razón a esa reflexión. O sea, la inmigración ha sido un desastre. Otra pregunta es también en el marco de la pandemia por la COVID-19. ¿Cómo han sido, según usted, las medidas de confinamiento para evitar el contagio? ¿Han sido efectivas en las zonas urbanas, en las zonas rurales? ¿Ha habido una política comunicacional transparente sobre la enfermedad? Partir diciendo que ningún país estaba preparado para esto, vale decir, o sea, nos encontramos con una situación que no se vivía hace 100 años, ninguno de nosotros estaba vivo hace 100 años, digamos. Por lo tanto, todo era caminar a oscuras, todo era improvisar. Al comienzo se establecieron medidas eh, graduales y eso ayudó a que aumentaran los contagios. Posteriormente, eh, se establecieron medidas más radicales como fue la cuarentena. Nosotros tuvimos mucho tiempo encerrados, que provocó angustia, todo lo demás. Pero a la luz de las cifras, yo te diría, mi evaluación de la política sanitaria es buena, porque la verdad es que hemos tenido, digamos, episodios complicados, estamos en los 15.000 eh, número de contagios, en fin, pero sumando y restando, y si tú lo comparas con el resto de los países, estamos muy por sobre en cuanto a efectividad de los confinamientos. Ahora, ha sido desagradable, ha sido desagradable, ha sido incómodo y especialmente ha afectado a la economía sin lugar a dudas. Ahora, nosotros estamos, la mayoría de las comunas están en relativa libertad, por decirlo de alguna manera, porque yo vivo en la comuna de Ñuñoa y estamos en fase 4, que es apertura inicial, por lo tanto no tenemos mayores restricciones. Seguimos teniendo un toque de queda de 12 de la noche a 5 de la mañana, pero en otras regiones es más fuerte. En distintas ciudades se aplican distintos criterios por lo demás. Pero yo te digo, para mí ha sido buena la política sanitaria. Y a nivel económico, porque en Europa mucha gente dice, si no te mueres de COVID-19, te mueres de hambre. Entonces, los sectores productivos en crisis por la pandemia siguen pagando impuestos. Hay lo que en Francia llaman, por ejemplo, año blanco, es decir, que no se pagan impuestos hasta que no llegas a facturar algo, hasta que no llegas a trabajar otra vez. Ha habido beneficios, ¿ah? Ha habido al empresariado, digamos, ha habido algunas concesiones para evitar el pago de impuestos o tributos en otro sentido, digamos. Y la economía, claro, es tremendamente dañada, pero se están viendo ahora brotes de recuperación, yo te diría, uno lo ve no solamente a través de las cifras, sino a través de la percepción, a través de las actividades que uno mismo va desarrollando, se empiezan a abrir puertas, se empiezan a abrir ventanas. Eh, Ayer comenzó a funcionar nuevamente el aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez aquí en Santiago, el aeropuerto internacional nuestro, y se permitió la entrada de personas. Eso, lógicamente, es una apuesta del gobierno para poder reactivar y potenciar la economía porque viene fin de año y porque viene nuestro verano, si nosotros vamos a hacer con verano y con vacaciones en enero y febrero. Entonces, lógicamente, eso va a ayudar al repunte de la economía. Que traiga un rebrote, yo tengo la certeza que el gobierno cuenta con eso también. Cuenta con que, si bien, como te decía inicialmente, algunos sectores productivos han sido beneficiados, no totalmente, pero sí han podido postergar impuestos, han podido rebajar impuestos, otros directamente, por ejemplo, las comunas, los municipios donde tienen restaurantes, café,
simplemente muchas municipalidades no les cobraron los impuestos durante el tiempo que ellos no estuvieron funcionando. Ahora se viene la otra etapa, como te digo, y la apertura del aeropuerto tiene mucho que ver con potenciar el turismo. Si va a haber rebrote, muy probable que lo haya, pero a lo mejor nos va a encontrar mejor parados, en mejor situación la economía. Digamos. Yo Recuerda que tengo un... Sí, nosotros recibimos la pandemia en marzo, después de haber venido aportillados por el estallido social. Fueron 2 golpes fuertes. Sí. Yo tengo un recuerdo matizado de Chile, no por su gente, porque es una gente maravillosa, una población maravillosa, sino porque mi conocimiento de Chile lo tuve en 2010, en el año 2010, porque tuve que trabajar durante el terrible terremoto que tuvisteis en ese año, 2010, 2009, 2011. Entonces, ¿cuál es... actualmente, ¿qué nuevos oficios, ocupaciones, ocurrencias han inventado los chilenos para lidiar con la pandemia y continuar laborando, generando ingresos en el sector económico, por ejemplo, de productos y servicios? Fíjate que lo que más se está dando es la reconversión, digamos, en términos de emprendimiento de comida. Hay mucho emprendimiento de comida, de tragos, de jugos, gente que vende huevos de campo, gente que vende palta, que nosotros somos grandes consumidores de palta. Por ahí ha habido mucho emprendimiento, pan. O sea, el encierro también es una cosa bastante anecdótica, pues a los que nos gusta la cocina, cocinamos siempre, pero mucha gente con el confinamiento, en fin, con las cuarentenas, se quedó encerrada en su casa sin posibilidad de salir a comprar, digamos, a los supermercados, que hubo un tiempo que estaba muy restringido, y empezaron a hacer panes en casa, y se dieron cuenta que eso podía ser una fuente de ingreso. Eso se ha dado mucho, fíjate, la parte de la comida. Que otro, también la publicidad online, el marketing digital, también ha sido una reconversión importante en el último tiempo. ¿Qué otra cosa? Eh, el coaching. Se están haciendo coaching en distintas materias, coaching para niveles gerenciales, en fin, atenciones, digamos, por Zoom. Ese tipo de cosas se ha visto bastante. Y mi última pregunta es una pregunta que desafortunadamente tuve que hacer a todas las personas que vinieron aquí para charlar con nosotros. Es decir, ¿qué papel estamos viviendo? Un momento muy peligroso porque es como, la impresión es que estamos viviendo un experimento. Por ejemplo, en Italia, en Francia, el gobierno está utilizando los decretos y prácticamente casi el Parlamento no existe. ¿Qué papel puede tener el miedo en las elecciones, en las próximas elecciones? Miedo al futuro, miedo a la pandemia, miedo a cualquier cosa. ¿Y qué riesgo puede enfrentar la democracia chilena en este periodo de pandemia y de elecciones y votaciones, según usted? Yo veo que el miedo se ha ido aminorando. Como te decía, eh, la campaña del rechazo cometió el error de jugar con la campaña del terror, de error a terror. O sea, vale decir, en muchas partes se decía que el día siguiente del plebiscito Chile iba a desaparecer y que se iba a quemar y que si ganaba el apruebo iba a ser una desgracia tremenda. No ha sido. Ciertamente el miedo siempre va a permanecer porque es parte de la condición humana, es una condición emocional, psicológica incluso, del ser humano. Va a haber miedo, pero ¿sabes cuál va a ser la clave? En abril, cuando se vote por las personas que van a redactar la Constitución, vale decir, cuando se vote el 11 de abril, sí, se vote por los constituyentes, que se llama, vamos a ver ese nivel de participación en ese sufragio. Ahora fue bastante el 25 de octubre. Veremos si se repite. Yo no veo mucho que el miedo vaya a incidir en el proceso, pero ciertamente es un factor que va a estar. Ahora, riesgos para el proceso democrático, eso, ojalá tuviéramos un gobierno más fuerte, más centralizado y con mejor carácter, digamos, porque, volviendo al origen de esta conversación, esa izquierda radical, obtusa y contumaz puede generar problemas. No es mucha, para mí no es el eje no es el centro del problema, no es el meollo, no es el eje de la discusión desde mi punto de vista, que creo que es el error que ha cometido la derecha. La derecha se ha obstinado con esa izquierda radical, con ese extrema radical, y no hubo preocupación por cómo desarrollar el proceso constituyente y qué puntos de la constitución actual defender. Pero como te digo,
Sí, hay el componente de miedo, sí, claramente está. Pero yo no veo que eso vaya a arriesgar el proceso democrático. Mi última pregunta, perdone, pero ha llegado ahora. Mucha gente se hace también en Italia una pregunta, es decir, no quiere la izquierda radical, no quiere la extrema derecha. ¿Hay el espacio político para crear un centro con, por ejemplo, gente de izquierda que se ha vuelto socialdemócrata, gente conservadores que no se reconocen, por ejemplo, en, no sé, en Pinochet o en la extrema derecha? ¿Hay ese espacio político en Chile? El centro político fuerte políticamente existió hace mucho tiempo cuando lo ocupaba la democracia cristiana, presidente Elwin, presidente Frey. Que, ahora la democracia cristiana se izquierdizó burdamente y estúpidamente, dejó de existir en la práctica, digamos, existe como partido, pero como influencia o incidencia cero. Ese espacio del centro siempre ha sido convocado, siempre ha sido bastante envidiado por los pueblos, porque los ciudadanos chilenos no, mayoritariamente no son ni de izquierda ni de centro, perdón, ni de izquierda ni de derecha, son más bien independientes ya políticos. Y eso podría aprovecharlo un centro en el arco político. Ahora bien, los últimos intentos no han sido buenos. Hubo un partido que yo pertenecí, que se llama Amplitud, que desapareció, otro que surgió posteriormente, que es Evópolis, que se anduvo derechizando un poquito más de lo que había pensado originalmente ser. En fin, pero ese centro sí puede emerger, Alberto. Sí puede emerger. Y actualmente, ayer apareció puntualmente una encuesta en que el presidente del Banco Estado, que se llama Sebastián Sichel, que fue ministro de Sebastián Piñera, aparece por primera vez, pero en un muy buen lugar dentro de la encuesta. ¿Qué falta al centro? Justamente un liderazgo. Y este hombre, Sebastián Sichel, podría al menos servir su nombre como una bandera para que el centro se vuelva a restablecer. Y sería una muy buena cosa para el país, te digo. Mario Alberto Gutiérrez, muchísimas gracias por esa entrevista. Más, gracias a ti, Alberto. Saludos a la distancia, que estén muy bien todos. Gracias. Gracias. Chao.